Hablar de Tenemos que iniciar diciendo y socializando los paradigmas o los modelos tradicionales de administrar justicia. Estos modelos tradicionales de administrar justicia nos enseñaron a nosotros que el juez, como máximo voz y máxima boca de la ley, él debe ser un juez garantista, o sea que debe cumplir la Constitución y la ley. Pero las sociedades y la evolución del mundo nos han llevado a que tenemos que cambiar, porque la administración de justicia, al igual que todos los sistemas sociales, políticos y culturales, debe estar al tanto de las sociedades. Estas sociedades reclaman, como tal, una materialización de los derechos humanos y también de los derechos fundamentales. Entonces viene el nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma es el activismo, y más que todo un activismo constitucional, dado que las sociedades, los estados han buscado por constitucionalizar sus democracias y constitucionalizar el derecho. ¿Eso qué significa? Que toda la actividad judicial y toda la actividad pública debe estar bajo las normas de la Constitución como máxima expresión de la soberanía popular, que es el pueblo. Y adicionalmente, porque los tratados internacionales que de una u otra manera han aceptado los estados, ya tenemos que aceptar entonces que la administración de justicia no solamente aplicar nuestra ley interna, nuestro derecho positivo interno, sino que también debemos aplicar los tratados internacionales. En el caso de Colombia, el artículo 93 establece que los tratados internacionales son también parte de nuestra legislación interna una vez hayan sido ratificados por el Estado colombiano. Entonces tenemos nosotros acá un activismo judicial. Este activismo judicial que nace en las legislaciones anglosajonas y norteamericanas ya desde siglos atrás. ¿Y por qué? Porque desde el año 1610, con el juez Edward Coke, establece y se empieza a decir por parte de este juez que el derecho y la administración de justicia tenía que ignorar las leyes cuando éstas fueran en contra de la razón y del derecho común. Ahí parece ser que desde ahí nos da unos lineamientos importantes, y esto se ratifica más con el caso muy conocido por todos, el caso Marbury versus Madison. Pero ¿qué ha hecho la Corte norteamericana? La Corte norteamericana ha iniciado su activismo judicial desde el momento en que empieza a establecer, por decir algo, el derecho al aborto, y también donde establece y acaba con la situación racial que existía en los Estados Unidos. En América Latina nosotros hemos encontrado este activismo judicial a través de lo que en unos países llaman el amparo, y en Colombia lo conocemos como la tutela. Generalmente escuchamos decir que la tutela y el amparo son dos mecanismos muy similares, pero la verdad es que el amparo y la tutela colombiana son dos mecanismos de protección constitucional muy diferentes, dado que tanto el amparo es un mecanismo muy amplio en todos los casos del ejercicio de control constitucional, al paso que la tutela solamente en Colombia es para la violación de derechos fundamentales como tal. Entonces ahí hay una diferencia bastante importante en este caso. El activismo judicial, podríamos decir que es una actividad humana. ¿Y por qué es una actividad humana? Porque es ejercida por el hombre. Pero este activismo judicial que nosotros pregonamos, es importante también manifestar que no solamente debe ser un activismo judicial, sino también un activismo bien de la función pública. ¿Por qué? Porque prácticamente el origen del activismo judicial es precisamente la no actividad de las otras dos ramas del poder público, para seguir la teoría kelseniana de la división tripartita del poder, en el poder ejecutivo, el poder político, que es el legislativo, y el poder judicial. Entonces, ¿qué hace el poder judicial a través de los jueces? Dado
la poca actividad que tiene el Ejecutivo y el Legislativo en materializar lo establecido en la Constitución, pues entonces los tribunales constitucionales, como salvaguarda de la Constitución, y adicionalmente no solamente salvaguardarla, sino también materializarla y hacerla efectiva, empieza la actividad de las Cortes Constitucionales. Esta actividad de las Cortes Constitucionales precisamente es un llamado que le hace a las otras dos ramas del poder para hacer efectivos los derechos constitucionales que están en las diferentes constituciones democráticas y las sociedades de derecho establecidas en los diferentes estados. ¿Cuál es el reto del activismo? El reto del activismo es precisamente fundamentado en lo que se conoce como el DES, o sea, la sigla DES, que es la D, la E, la S y la C, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando nosotros hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, prácticamente tenemos un mapa o un abanico que consagra todo lo que es la democracia, la política, la cultura y el arte, y la parte económica. Entonces, el activismo judicial busca, con eso, es materializar estos derechos económicos, sociales y culturales. Conocemos también nosotros que la situación, que el activismo judicial se refiere de manera especial a los asuntos meramente individuales, pero no, el activismo judicial lo que busca es estudiar los asuntos concretos, pero también los asuntos colectivos. ¿Qué ha logrado el activismo judicial? Hacer efectivos los derechos como tal colectivos. Al paso que, por ejemplo, el garantismo lo que busca es la materialización de los derechos individuales para caso a caso concreto. Entonces nosotros o los jueces dictan sus sentencias en protección del derecho individual. El activismo constitucional lo que busca es amparar los derechos colectivos como tal, y eso es una gran diferencia. Y no solamente ampararlos, sino llevar a la realidad, el derecho a realidad, lo que ha dicho nuestra Corte Constitucional, hacer de nuestras leyes y de nuestra Constitución algo viviente, algo que esté al alcance, algo que esté con la sociedad, algo que esté con la evolución de la sociedad. Porque los derechos que tenían las sociedades de otrora, o los derechos que se han establecido, es más, nosotros escuchamos en los derechos humanos y los derechos sociales que establecen unas clasificaciones, que derechos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y quinta generación. Yo considero que los derechos no hay que clasificar, los derechos son unos solos y son los derechos humanos. Lo que sucede es que las sociedades iban evolucionando, y si en una época nosotros consideramos que no se protegía el medio ambiente, que no se protegía la cultura, quizá cuando nosotros entramos a estudiar la parte sociológica, la parte filosófica de las sociedades anteriores, vemos que por el contrario, al ir se protegía mejor el ambiente, se protegía mejor el arte, se protegía mejor la cultura. Nosotros no estamos descubriendo nada, nosotros lo que estamos ahora es buscando más bien de que el derecho como tal sea una actividad de acuerdo a las necesidades actuales de las sociedades, que son muy diferentes a las que se vivían en otrora. El hecho de la evolución de las comunicaciones, el hecho de la evolución de toda la situación tecnológica, busca que se amparen otros derechos diferentes a los que se amparaban en una época. En una época cuando no existía el internet, pues ¿cuál era la preocupación de proteger la verdad? Cuando no existían todos estos mecanismos, pues no había esa necesidad de proteger. Cuando seguramente en sociedades anteriores donde no había tanta violencia, tanta violación de los derechos humanos, pues no era necesario proteger, por decir algo hoy, y consolidar que el aborto en determinados casos, como lo ha establecido la Corte, puede ser permisivo y no es ilegal, ni se comete un delito. Entonces, en ese orden tenemos un papel del juez. ¿Y cuál es el papel del juez? Entonces, el papel del juez debe tener no solamente ser un juez garantista, sino también ser un juez activo. No puede ser el juez que espera que de acuerdo al derecho positivo y al garantismo lleguen las partes a enfrentar un litigio frente a ella y él lo decida, sino tiene que ser un juez que aprende con H intermedia, que aprende el caso, que está direccionando el caso, que busca la necesidad de administrar una justicia justa como tal. Obviamente que aquí no vamos a entrar a nosotros a dar conceptos sobre qué es justo, o qué es justicia, o qué es equidad,
o que si es lo que le pertenece o no le pertenece a X persona, sino por el contrario, teniendo en cuenta que ya conocemos eso, entonces necesitamos un juez. ¿Un juez qué? Un juez creador del derecho. Y aquí hay una discusión bastante importante en toda la teoría, en toda la ciencia del derecho, si el juez crea o no crea derecho. Y volvemos a lo que decíamos hace un momento. La ley es abstracta, como tal. O sea, se supone que una ley abstracta cobija todo el abanico de conductas que se pueden presentar en una sociedad. Pero resulta que cuando el juez va a aplicar esa ley, va a encontrar son casos concretos y muy diferentes en todos los asuntos. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer el juez? ¿Omitir la administración de justicia? No, el juez está hecho para administrar justicia. Y en los casos difíciles, siguiendo la teoría de Hart, pues el juez tiene que estar preparado precisamente para atender esos casos difíciles, lo que llamó Hart en su teoría el positivismo suave. Ese positivismo suave, ¿en qué consiste, según Hart? En que el juez, no importa el caso ni la dificultad del caso, siempre tendrá que solucionarlo, siempre tendrá que haber una decisión importante en protección de los derechos que se buscan proteger ante el administrador de justicia o el operador judicial. Entonces, en ese momento el juez sí está creando derecho, sí está creando derecho, no un derecho positivo bajo el modelo de la norma, de la ley, sino un derecho de acuerdo a los casos y necesidades. O sea, un derecho viviente que se relaciona con toda la actividad de las personas. Frente a ese activismo judicial tenemos otra teoría, que es la autorrestricción judicial. ¿Y en qué consiste la autorrestricción judicial? Simplemente en que el juez se abstiene de tomar decisiones, se abstiene a veces de negar justicia, porque considera, y en el caso colombiano, por ejemplo, yo no conozco el primer caso donde un juez haya aplicado el artículo 4 de la Constitución, que es la cuestión de la excepción de inconstitucionalidad de una ley. Nunca la han aplicado. ¿Por qué no la aplican? Porque el juez también es timorato a la tipificación penal que establece el código, que es el prevaricato. Entonces el juez, debido a eso, se autorrestringe y dice: yo no puedo hacer eso. Pero mire que hay una norma constitucional que lo está autorizando, para que define el caso de manera justa. Y por eso también encontramos nosotros sentencias injustas que, dado precisamente el activismo judicial, nosotros vemos a partir del 91 como la Corte Constitucional, a través de acciones de tutela, ha revocado sentencias que se consideraban en otra cosa juzgada. Entonces mire que el activismo judicial ha venido rompiendo el paradigma. Nosotros nos enseñaron cosa juzgada, contra eso no hay nada que hacer, ahí ya. Como decidió el juez de cierre, así quedó y es cosa juzgada. Así se hubiesen violado derechos fundamentales como la prueba y como el debido proceso. Entonces, miren que el activismo judicial ha servido para transformar, para reformular la administración de justicia como tal. Frente a ese activismo judicial también tenemos nosotros otro aspecto importante, que es la judicialización de la política o la politización de la justicia. Entonces, nosotros decimos: ¿se judicializa la política o se politiza la justicia? El segundo, la politización de la justicia, es dañino para la sociedad. Cuando el poder legislativo, cuando el poder político arrolla, entre comillas, a la rama judicial, o el ejecutivo también lo hace, en ese momento es dañino para la sociedad que se presente eso, porque ya entonces no podría haber administración de justicia. ¿Qué dice el poder legislativo? ¿Cuál es la crítica a esto? Es que, ¿cómo es posible que los jueces, que no tienen un arraigo natural de elección popular, sí tomen decisiones políticas, sí tomen decisiones económicas, sí tomen decisiones culturales, cuando el legislativo, que es el que el pueblo elige, es el que tiene esa bondad y esa transmisión de soberanía que da el pueblo a través del voto, y serían ellos los constitucionalmente llamados a hacer que la Constitución y a materializar los derechos? Al paso que la judicialización de la política lo que busca es que a través de la actividad constitucional, de la actividad judicial, sí se tomen decisiones frente a lo que no ha hecho el poder político. Vemos nosotros como la Corte Constitucional colombiana
ha inmiscuido en asuntos de la salud, en asuntos de la economía, en asuntos de la cultura, en los asuntos sociales. Y le ha dicho al Estado colombiano, a las otras dos ramas del poder, al Ejecutivo y al Legislativo, que han olvidado, han omitido la Constitución, no han cumplido la Constitución. Y aquí se pregunta uno, si la Constitución establece que los ciudadanos colombianos somos responsables por violar la Constitución y la ley, entonces se pregunta uno, ¿cuándo será que vamos a juzgar al Congreso, vamos a juzgar al presidente de la República o su equipo de gobierno por homicidio inconstitucional? Eso es una situación que merece un análisis y un tema bastante importante para estudiarlo en su momento, de por qué la omisión constitucional, que podría ser una omisión legislativa, no se castiga, y al paso que el ciudadano común y corriente por violar la Constitución o no cumplir la Constitución y la ley, sí se judicializa en todas las instancias comunitarias. Entonces, ¿cuál es la situación del juez activista? Es considerar el derecho como una realidad dinámica. El derecho no es pétreo, no es una situación estática. El derecho tiene que ir al mismo tiempo que la sociedad, el derecho tiene que ir al mismo tiempo que la evolución que nos permite llevar la teoría del activismo a un carácter abierto, a un carácter dinámico, indeterminado, donde el juez pueda resolver todos y cada uno de los casos como tal, saliéndose del sistema. Claro que tiene que salirse del sistema. Generalmente los jueces en Colombia, cuando en el caso del ejercicio de la profesión de abogado, cuando un abogado le habla de tratados internacionales y de la Constitución y se aparta de lo que dice el Código Procesal o el Código Sustancial, los jueces como que quedan pensando, ¿y de qué me está hablando? Igual que sucede con el error tan grande que cometemos nosotros de considerar que los jueces ordinarios son los jueces constitucionales. Y de ahí algo que nosotros, los miembros de la asociación en cabeza del doctor Andrés Velandia Canosa, pregonamos el establecimiento de un organismo constitucional autónomo. Romper el paradigma establecido por Kelsen de las tres ramas del poder y más bien considerar que debe haber incluso una cuarta rama que es la rama constitucional. Y que los jueces constitucionales tienen que ser preparados para administrar justicia constitucional y no el juez ordinario que por situaciones de nuestra legislación le lleva una acción de tutela y se convierte de juez penal, para dar un ejemplo, en juez constitucional, que no es su campo ni es su escenario ni para lo que está preparado. En cambio, el juez constitucional debe ser una persona idónea, preparada en asuntos meramente constitucionales. Que se olvide qué dice el Código Penal, que se olvide qué dice el Código Civil, que se olvide qué dice el Código Administrativo, sino qué dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. La prueba. Dentro del activismo, la prueba es una fuente importantísima para administrar justicia. Nosotros estamos siempre atendiendo la prueba, de acuerdo a lo tradicional, el testimonio, la pericia, y hoy en día con el avance de la ciencia, toda la parte tecnológica. Pero miren lo que encontramos nosotros cuando aparecen las nuevas pruebas, o las nuevas formas de establecer si hay o no hay causa en el derecho. Nuestro Código Civil de otrora, por ejemplo, establecía que los hijos nacidos dentro de un plazo, dentro de un matrimonio, eran hijos del padre. Y si siguiéramos esa teoría del Código Civil, ¿qué pasaría si en un matrimonio se da un hijo y al hacerle la prueba de ADN no es del padre? ¿Qué aplicamos? ¿Lo que dice el Código Civil o lo que dice hoy en día el nuevo activismo y la nueva teoría constitucional, que nos permite un dinamismo probatorio? Entonces mire que encontramos ahí inmediatamente un enfrentamiento frente a una ley sustancial, frente a una realidad. Que se da esa realidad, seguramente hace 50 o más, 100 años, 200 años, pues no existía la prueba científica del ADN, pues sería lo único que valía era lo que decía el Código Civil. Igual sucede con todas las situaciones. Cuando el juez se sienta tras su escritorio y no es un juez activista, sino simplemente falla sobre lo que le llegan las partes, miren que hoy en día todas las pruebas pueden ser alteradas. Puede ser una prueba falsa, puede ser una prueba inidónea, y el juez sin embargo falla. Eso conlleva precisamente a que haya una injusticia a veces, y entonces se juzgue
o se sentencie sobre algo que no es real y se deje la realidad. De ahí entonces, ¿qué tiene la prueba? La prueba, tenemos que olvidarnos del modelo que dice que la prueba simplemente se falló sobre lo probado. Esto fue lo que no he probado y por tanto yo fallo. A veces la prueba dista de la realidad, está muy lejos de la realidad. Entonces el juez, a través del activismo, lo que busca es que la prueba o su sentencia sea fundamentada en la verdad procesal. La prueba tiene que llevarnos a establecer la verdad procesal, pero esa verdad procesal tiene que ser tan igual a la verdad material. La verdad procesal no puede ser diferente a la verdad material o a la verdad verdadera como tal. Entonces, este activismo lo que busca es que la prueba como tal, el activismo probatorio, tanto de las partes como del juez, como de la sociedad, debe ser hacia la realidad, a buscar la verdad. Siempre el común de las personas lo que busca es, y se pregunta es, que haya justicia, pero es una justicia sobre la verdad. Y aquí hay una situación sobre las pruebas. En el caso del testimonio, el testimonio generalmente es fuente y es medio. ¿Cuándo es fuente el testimonio como prueba? Es fuente cuando la persona ve la realización del hecho. En ese momento es una fuente. Hasta ahí es fuente. Pero se convierte en medio de prueba cuando lo llaman a dar su testimonio. Y ahí viene un problema con el testimonio. El testimonio, frente a una persona que estudió mucho sobre la prueba, que dice las diferencias y la teoría de la prueba, Gorfe, que es un norteamericano, él establecía y decía que el testimonio, el testigo decía lo que quería, cuando quería y como lo quería. El testigo puede volver verdad lo que es mentira y lo que es mentira volverlo verdad, dependiendo de sus emociones, porque aquí viene de que los seres humanos somos presa o vivimos de nuestras emociones. De acuerdo a nuestro momento emocional, nosotros podemos gritar, llorar, saltar, decir algo diferente a los momentos en que se está viviendo. Entonces él criticaba mucho la prueba del testimonio, y yo considero que tiene cierta realidad. Hoy en día escuchamos otros que por ahí en nuestro sistema penal, de que son carteles de testigos, que se montan testigos, que hacen testigos, y yo considero que eso me parece lamentable para la administración de justicia, que la sociedad llegue a tal punto de corrupción de que ya prácticamente las decisiones judiciales se montan sobre asuntos meramente falsos. ¿Y qué pasa? La actividad del Estado en su cumplimiento de administrar justicia, pues está quedando corta. Uno ve cómo los procesos se dilatan. Se estableció en Colombia el sistema oral en penal, y resulta que eso no ha sido para nada la solución al problema, eso no ha sido la panacea, por el contrario, se ha vuelto una situación de dilatación de administrar justicia, igual que en el sistema ordinario anterior. O sea que el cambio no ha servido para nada. ¿Y por qué no ha servido para nada? Porque desafortunadamente nosotros importamos políticas criminales o importamos políticas de administración de justicia lejanas a nuestra realidad social, y nunca nos preparamos para eso. Ni los jueces, ni los abogados, ni los peritos, ni la sociedad como tal está preparada para eso. Entonces la prueba en el activismo es fundamental, pero esa prueba no es, generalmente la prueba de oficio está resumida. Aquí abogamos por una prueba de oficio que debe ser precisamente la más importante, donde el juez dirige el proceso, donde el juez está ahí pendiente de la prueba. Y esa prueba tiene que ser, yo no puedo llamar a pedir testimonio, por ejemplo, en el caso, para mirarlo en un ejemplo colombiano, el caso de la muerte de Laureano Gómez, o de Luis Carlos Galán Sarmiento. Después de 20 años, llamar a un testigo que me diga qué pasó hace 20 años va a ser muy difícil, porque este testigo va a ser imposible que recuerde qué pasó hace 20 años con la precisión que se necesita y la verdad probatoria que merece el caso. Entonces, este caso de la prueba de oficio tiene que ver con tres cosas importantes. Una, el compromiso del juez de juzgar bien. Y ese compromiso de juzgar bien es precisamente de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Y un segundo es la búsqueda de la verdad.
una verdad real, una verdad material, para que sea posible dictar una sentencia justa y conforme a derecho. Y la otra es que el juez debe actuar de manera importante para suplir las eventuales deficiencias técnicas de la parte. O sea, un juez debe estar preparado para ventilar si la parte como tal está diciendo la verdad, las pruebas que llega son la verdad, o simplemente es una verdad formal, es una verdad procesal, pero no es una verdad verdadera como tal. Entonces, el juez no debe siempre dudar de la prueba. Y con esto no quiero decir que se esté violando el principio de la buena fe, que el principio de la buena fe está establecido para todos los ciudadanos, en el caso colombiano, que en todas nuestras actuaciones se presume la buena fe. Pero pues esa presunción es una presunción que también admite prueba en contrario como tal. Y el juez debe estar preparado para eso. Entonces, tenemos enfrentadas dos teorías en la parte, tanto el activismo como la prueba. Tenemos enfrentado esto, el garantismo procesal. Yo considero más bien que el juez no solamente debe ser activista, sino debe ser garantista. Claro, el garantismo, pero es un garantismo constitucional, no un garantismo legal. Porque si el juez es garantista legal, pero no es garantista constitucional, de nada nos serviría a nosotros en esta situación. La prueba en los procesos constitucionales no dista mucho de la prueba establecida en los demás procesos ordinarios. La prueba es necesaria. Necesariamente, en todos los aspectos la prueba se necesita, porque la prueba es el fundamento en lo cual va a fundar, a tomar su decisión el juez como tal. También está el principio de la intrincidad de la prueba. ¿Qué es ese principio de la intrincidad de la prueba? El principio de la intrincidad de la prueba impone al juez el estudio de la prueba, estudiar. Obviamente que los jueces, los abogados, pues no somos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni sociólogos, pero para eso está el experticio, para eso están los otros profesionales de otras ciencias o de otras ramas que nos ayudan muchísimo en podernos dar luces para poder nosotros estudiar la prueba. Y de esa manera, esos son los elementos intrínsecos de la prueba, lo que el juez tiene que estudiar como tal. El principio de la conducencia, lo conocemos perfectamente, que es nada menos que la idoneidad de la prueba como tal. Y la pertinencia, que la prueba sea pertinente. ¿Cuándo es una prueba pertinente? La prueba es pertinente cuando demuestra una relación directa entre el hecho alegado y la prueba. El hecho alegado y la prueba solicitada. Entonces debe haber una relación directa porque es pertinente como tal. El principio de utilidad. Claro, la prueba tiene que ser útil para las partes, la prueba tiene que ser útil para el juez como tal. Y el juez tiene que ser una valoración de esa prueba. Esa valoración tiene que ver con el principio de legalidad de la prueba. O sea, que haya cumplido la ritualidad del debido proceso. Y dos, la eficacia, o sea, el mérito de convicción que me pueda dar en la prueba para que se ofrezca sobre la ocurrencia del hecho. La prueba también en el activismo tiene un interés público. ¿Y por qué tiene un interés público? Porque la administración de justicia es una función pública y por tanto interesa a la sociedad. El principio de contradicción y de publicidad. Toda prueba tiene que ser contradecida, tiene que permitir la contradicción y tiene que ser pública. Claro, esa publicidad tiene algunas limitaciones, dependiendo del caso que se esté estudiando. Y la preclusión de la prueba. Por decir algo, un testimonio que vamos a recibir hoy de un caso que pasó hace 10 años, yo considero que ese testimonio no es válido, porque puede estar cargado de diferentes acepciones, de diferentes conclusiones, de diferentes conceptos que no son la realidad de lo que pasó en ese entonces. La libertad de la prueba es fundamental. Yo pienso que la prueba tiene que tener una libertad tanto las partes como el juez, pero más que las partes es el juez el encargado, porque es el juez el que administra justicia como tal. Entonces, los medios probatorios tienen dos
dos momentos, el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens es confirmar la versión de lo sucedido, ese es el modus ponens. Y el modus tollens es contrarrestar o confrontar lo que se dice en el modus ponens. Esos son los momentos como tal de los medios probatorios. Otra situación importante hablando de la prueba es el lugar de la prueba. Cuando hablo del lugar me refiero al hecho presentado en el momento. Vemos cómo los casos se caen hoy en día y no hay una buena administración de justicia por falta de la técnica en la administración de la prueba, en la recolección de la prueba. Y eso no es culpa de los técnicos del CTI, eso es culpa del sistema como tal probatorio, es culpa del sistema que nosotros tenemos de administrar justicia, porque resulta que no nos hemos preparado para eso. Entonces vemos lo más cerca de la teoría del activismo judicial. ¿Por qué? Porque más allá de los matices históricos, como inicié dando esta conversación, que aportan los diferentes ordenamientos jurídicos tradicionales, la expansión del derecho a todos los ámbitos, ese derecho constitucional y el establecimiento de los estados democráticos, que se fundamentan en una carta, entonces hace que la administración de justicia cambie, hace que todos los estados, a partir de la segunda posguerra, hayan venido cambiando sus constituciones. Si nosotros vemos el historial constitucional, vemos que prácticamente después de la segunda posguerra viene el cambio de todas las estructuras constitucionales de los estados, y todos los estados establecieron estados de derecho sociales y democráticos, como en el caso de Colombia. Y con eso que queremos decir demasiado, estados sociales. Cuando nosotros vemos los elementos sociales de una sociedad, encontramos allí que es una situación de derechos importantísima. Y más aparte de derecho, o sea que se rigen por una norma, pero no es la norma del derecho positivo, la ley, sino la norma constitucional. Y democrático significa que es una situación pluralista y adicionalmente participativa, como es el caso de Colombia. En ese sentido se presentan dos puntos de vista contrapuestos en términos generales. O sea, unas razones históricas de tradición como tal, y por el otro lado, la preeminencia del poder legislativo en Europa. En el caso de la legislación inglesa y norteamericana, aquí abogan por el poder judicial como tal. Creen en los jueces, hay que creer en los jueces. El profesor Diego López, que seguramente lo conocen, habla del poder de los jueces como tal, o el gobierno de los jueces. En el caso europeo, ellos creen más en el poder legislativo. Nosotros vemos en nuestro caso colombiano que el Parlamento pues está en unas condiciones bastante flacas, bastante enfermas, no tiene credibilidad en el ámbito de la sociedad, al paso que el juez constitucional, nuestra Corte Constitucional, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, goza de tribunales constitucionales, dada su activismo y su situación frente a la realidad que ha hecho en Colombia. Estas dos vertientes pues buscan, de acuerdo y siguiendo a Zagrebelsky, un activismo controlado. Tampoco podemos decir que el activismo puede ser desbordado, tiene que ser un activismo controlado. ¿Y quién controla el activismo? Lo controla la Constitución y los tratados internacionales, no las leyes de la República, no los decretos, no las resoluciones. Vemos nosotros también en Colombia cómo se controla toda la actividad a través de lo que conocemos nosotros como el derecho verde o el derecho blando o el soft law. Entonces son mecanismos de controlar el activismo. Vemos también cómo controlamos, cómo se trata hoy en día de controlar la actividad de la Corte Constitucional de una u otra manera, o de la Corte Suprema de Justicia en su momento, criticándola, poniéndola en tela de juicio cuando se trata de pronto de vincular a personas de la vida nacional. Entonces, esas son situaciones bastante. Entonces, ¿qué
¿Qué tenemos hoy en día en nuestro Estado constitucional? Tenemos documentos, una sociedad pluralista, una sociedad que debe ser bajo el respeto de la diferencia del otro, y también necesitamos unos contenidos de administración de justicia puros, unos contenidos de administración de justicia transparentes, unos contenidos de administración de justicia que estén acorde con el desarrollo de las sociedades comunitarias. Una concepción de este tipo, como lo señala Prieto Sánchez, supone concebir las relaciones entre el legislador, el juez, entre la política y la justicia. Fundamental. La justicia es política. No podemos concebir una justicia sin política, como aquello que decía Platón, que la política es el arte de servir al bien común. Desde ese punto de vista platonista, podemos concebir nosotros la política como una relación, un enlace importante entre la justicia y la política. O sea que debe haber una cooperación, un sentido cooperativo.